Iglesia, que Dios les bendiga. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. Que quede claro que en la división americana, Tampa Bay está primero, no los Boston Red Sox. ¿Ok? Boston está tercero. Saludos, iglesia. Dios les bendiga mucho. Quiero dejarles saber que para mí es un honor poder servirles en esta mañana trayéndoles el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy estaremos estudiando el 10º y último mandamiento, y es el final de la serie de los 10 mandamientos, viviendo en libertad. Y antes de comenzar, quiero primero agradecerle a nuestros pastores Miguel, Luis, Pedro y Daniel por el excelente trabajo que han hecho al proclamar el mensaje de la palabra de Dios. No solo de una manera fácil de entender, sino fiel y con autoridad. ¿Podemos honrar a nuestros pastores en esta mañana? Muchas gracias. Y sé que para Norma y para mí es un privilegio poder ser parte de esta familia, la familia de Crosspoint Español. Amén. Busquemos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 20, y vamos a estar cubriendo el versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. Y cuando pensamos en los 10 mandamientos, estoy seguro que muchas personas piensan o se imaginan una lista de reglas diseñadas para limitar la libertad humana. Vivimos en una cultura que considera que la verdadera libertad consiste en hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Verdad que sí? Por eso la ley de Dios suele verse como algo anticuado, restrictivo y también opresivo. Pero esa nunca fue la intención de Dios. Los 10 mandamientos no fueron dados para quitarle la libertad a su pueblo, sino para enseñarles a cómo vivir en libertad. La libertad que Él ya le había dado. Y es significativo que antes de pronunciar un solo mandamiento, Dios dijera en Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, y como hemos dicho muchas veces aquí, Dios primero redime, Él primero salva y después instruye. Primero libera a Israel de la esclavitud y luego le enseña cómo debe vivir en libertad. La ley, entonces, no es el camino hacia la salvación, es la respuesta de un pueblo que ya ha sido salvado por gracia. Dios le dio sus mandamientos porque los amaba. Como un padre amoroso establece límites para proteger a sus hijos. Y Dios estableció su ley para proteger a su pueblo del pecado, preservar su comunión con Él y enseñarles cómo reflejar su carácter santo en medio de las demás naciones. Y que quede claro que cuando hablamos de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, nos incluye a nosotros en el día de hoy. Porque estos 10 mandamientos son para nosotros también hoy día. Y es importante recordar que cada uno de los 10 mandamientos revela algo acerca del carácter de Dios. Nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón y cómo amar al prójimo como nosotros mismos. Sin embargo, también cumple otro propósito. Actúan como un espejo que expone nuestro pecado. Mientras más contemplamos la santidad de la ley, más evidente se hace nuestra incapacidad para cumplirla perfectamente. Y nos hace más conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Hoy vamos a ver el 10º y último mandamiento. Y no sé si han podido notar que
Varios de los mandamientos que hemos estudiado hasta ahora son mandamientos que hablan de nuestro comportamiento externo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Son pecados que pueden verse y en muchos casos pueden ser juzgados por otras personas. Pero cuando llegamos al 10º mandamiento, ocurre un cambio importante. Dios deja de enfocarse únicamente en nuestras acciones y se dirige al lugar donde nacen todas ellas. Nuestro corazón. Nuestro corazón. El 10º mandamiento revela que Dios no solo está interesado en lo que hacemos, Él también examina lo que deseamos. Este 10º mandamiento nos enseña que el pecado no comienza en las manos, sino en nuestros corazones. Antes que exista un robo, antes que exista un adulterio, un falso testimonio, normalmente ya ha existido un deseo desordenado en nuestros corazones que alimentó esos pecados. ¿Cuál es ese deseo desordenado? La codicia. La codicia. La codicia es la raíz invisible de muchos pecados visibles. Por eso en esta mañana estaremos viendo el pecado de la codicia en detalle y veremos que Dios demanda mucho más que una obediencia externa. Él demanda un corazón que encuentre su satisfacción en Él. Iglesia, Dios demanda un corazón satisfecho en Él, libre de la codicia. Si tu corazón ha sido transformado por Dios mismo a través de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo, te digo en esta mañana, Dios demanda un corazón satisfecho en Él, libre de la codicia. Amén. El título del mensaje esta mañana es la obediencia. La obediencia comienza en el corazón. Éxodo 20:17. Vamos a leerlo en esta mañana y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2. Y dice así, Éxodo 20, 1 y 2 y 17. Entonces Dios habló estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Ayúdenme a orar en esta mañana. Dios, Padre, venimos delante de ti nuevamente deseando, anhelando que tú hables a nuestros corazones. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ser transformados específicamente en el área de la codicia. Te pido, Señor, que seamos sensibles a tu voz y a tu palabra para que podamos responder al Evangelio y responder en obediencia a ti. Yo te pido estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El 10º mandamiento enseña algo importante. Nos enseña que el verdadero problema no está en nuestras circunstancias, sino en nuestros deseos. Y para ilustrar esta verdad, les quiero presentar una fábula. ¿Alguien sabe lo que es una fábula? Todos sabemos lo que es una fábula, ¿verdad que sí? Para los que no saben, una fábula es una historia corta. Generalmente ¿cómo se dice? Character. Sus personajes principales son animales u objetos que actúan como personas. Y esta fábula enseña una lección o una verdad moral. ¿Alguien ha escuchado a Ésopo? Carmen ha escuchado a Ésopo. ¿Alguien más? Amén. Ésopo fue un narrador de fábulas que según la tradición vivió en la antigua Grecia. Una de las fábulas más conocidas de Ésopo fue El perro y el hueso. ¿Tú la conoces, Carmen?
El perro y el hueso, que enseña sobre los peligros de la codicia. Ésopo narra la historia de un perro que llevaba un hueso en la boca mientras cruzaba un río. El perro, al mirar hacia el agua, vio su propio reflejo y creyó que era otro perro con un hueso mucho más grande. El perro codició el hueso del otro perro y abrió la boca para arrebatárselo. En ese instante, el hueso que llevaba en la boca cayó al río y lo perdió. Al final, se quedó sin nada por querer lo que no era suyo. Iglesia, así actúa la codicia. Nos convence de que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Y nos impulsa a desear lo que le pertenece a otros. Al final, en la búsqueda de lo que no tenemos, perdemos el gozo porque ya hemos recibido. Por eso Dios en su sabiduría nos dice, no codiciarás. No codiciarás. El mandamiento es claro y lo repite 2 veces. No codiciarás. Y creo que es importante definir lo que es codicia o como la Biblia usa en ocasiones la palabra avaricia. ¿Qué es codicia o avaricia? El diccionario en línea Word Reference lo define como un deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. Esa definición está correcta, pero tenemos que ver que el mandamiento de Dios va más allá de esa definición. En el caso del mandamiento de Dios, codiciar es un deseo o un apetito excesivo, es un deseo intenso, desordenado de algo que le pertenece a otra persona. No es simplemente desear algo que no tenemos, sino desear algo que otra persona tiene. Son los deseos egoístas y pecaminosos. Por supuesto, iglesia, no todos nuestros deseos son egoístas o pecaminosos. Tenemos que aclarar eso. Como por ejemplo, no es egoísta o pecado desear algo específico para comer o vestir. O una promoción o un mejor trabajo. Una casa más grande o más cómoda. Inclusive desear los dones espirituales. Eso es importante. Este mandamiento no prohíbe desear cosas que necesitamos o queremos, sino que prohíbe el desear lo que le pertenece a otra persona. Y tenemos que recordar que la codicia siempre está acompañada de envidia y egoísmo. Ahora, pregunto, ¿será la codicia y la envidia lo mismo? La codicia y la envidia están relacionadas, pero no son lo mismo. Como ya establecimos, la codicia es un deseo intenso de poseer algo que le pertenece a otra persona. El énfasis está en el objeto que deseas. Por eso el décimo de mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El énfasis es el objeto. La codicia dice, yo quiero eso para mí. La envidia, en cambio, es el resentimiento o la tristeza porque otra persona tiene algo que tú no tienes. El énfasis está en la persona que posee ese algo o esa cosa. La envidia dice, no me gusta que tú tengas eso. Mire, yo no sé si ustedes han visto mi casa. Yo vivo en un acre de terreno. Y yo diría que el 80% es grama. Y cuando llegue el verano, usted se imagina lo que pasa, ¿verdad? Cada 3 días tengo que cortar la grama. Yo tenía mi cortadora de grama era de empujar. Y yo felizmente pues empujaba la máquina de cortar grama hasta que se mudó un vecino al frente
y saca su tractor, bien brillante, con su water cup al lado. Y yo sudando, empujando la máquina. ¿Qué ustedes creen que pasa? Yo primero comencé a envidiarlo. ¿Qué se cree ese? Ese tipo no se merece eso. ¿Y qué usted cree que pasó después? Comencé a codiciarlo. El tractor, no él. No al vecino. De hecho, me compré un tractor. Es que ya estoy viejito y no puedo. Pero, miren, hermanos, todavía me da trabajo cortar la grama. Para resumir, la envidia dice, me molesta que tú lo tengas. La codicia dice, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo se relacionan? Bueno, debemos tener cuidado porque la envidia muchas veces alimenta la codicia. Primero veo lo que otro tiene y me molesta, me incomoda. Luego comienzo a desear hacer lo mío. Pero ojo, iglesia, la codicia no siempre comienza con la envidia, tenemos que tener cuidado. Podemos codiciar antes que sintamos envidia. No hay un orden, pero en la mayoría de los casos van acompañadas. Tenemos que tener cuidados. El mandamiento dice, no codiciarás, dice Dios, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora, la provisión de este mandamiento es el codiciar o desear intensamente lo que le pertenece a otra persona. Ahora, ¿notaron lo que Dios quiere que no codicies de tu prójimo? Su casa, su mujer, su siervo o sierva, su buey, su asno. Pero noten que el versículo 17 termina, ni nada que sea de tu prójimo, nada. Yo creo que la intención de Dios, yo no sé la intención de Dios, pero yo especulo que la intención de Dios no es dar una lista específica. Sí menciona casa, menciona mujer, siervo, sierva, buey y asno, porque creo que era en ese tiempo y es lo más común de codiciar del prójimo. Pero Dios no quiere que codiciemos ¿qué de nuestro prójimo? Nada. 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 Punto y se acabó. Esta tentación puede incluir cualquier cosa de nuestros familiares, nuestro vecino, amistades, compañeros de trabajo, hasta los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, casa, mujer, carro, trabajo, riquezas, salario, apariencias, habilidades, inteligencia, matrimonios, hijos. Usted llena el blanco. En eso que estás pensando ahora. Y miren, iglesia, ¿te has dado cuenta que estamos contentos con lo que tenemos hasta que el vecino se aparece con algo nuevo o mejor? ¿Verdad que sí? Así me pasó a mí. Perdonen, no les di el punto número 1. Como mencionamos anteriormente, este mandamiento no está dirigido a nuestras acciones, sino que está dirigido a nuestro corazón y a nuestros deseos. Esto es importante saberlo porque nos deja ver claramente que lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros sentimientos importan. ¿Le importan a quién? A Dios.
le importan a Dios, nuestros deseos le importan a Dios y es prueba de que Él juzga los corazones. Es por eso que debemos velar, no solo nuestra conducta, sino en nuestros deseos y nuestros pensamientos. Porque aunque otros no vean lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes, Dios sí los conoce. Dios sí los conoce. Y David expresa esta profunda verdad en el Salmo 139, versículos del 1 al 4. Él dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios lo conoce todo. No solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Iglesia, y eso significa que no podemos ocultar ninguno de nuestros pecados de Dios. También encontramos en Primera de Reyes 8:39, Salomón orando por el templo dice, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Al Dios que le servimos es un Dios omnisciente. Omnisciente que significa que Él lo conoce todo, ya sea visible, lo que tú y yo hacemos, o invisible, lo que está en nuestro corazón, lo que deseamos. Él conoce los más íntimos detalles de nuestra vida. Iglesia, y esta gran verdad es un llamado a vivir con integridad delante de Él. Integridad de vida e integridad de corazón. Otra de las razones por la que Dios prohíbe la codicia es porque nos lleva a cometer otros pecados. Para volverlo a repetir, la prohibición de este mandamiento es el codiciar o desear intensamente lo que le pertenece a otra persona. Y es la intensidad de ese deseo lo que nos puede llevar a cometer o romper otros mandamientos. La Biblia una y otra vez nos muestra que la codicia nunca permanece en el corazón por mucho tiempo. Tarde o temprano se manifiesta en acción, en acciones. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Acán en Josué 7. Dios le dio unas instrucciones específicas a su pueblo que cuando destruyeran la ciudad de Jericó, no se quedaran con nada de la ciudad, que solo cogieran el oro, que cogieran la plata, el bronce y el hierro, pero ellos tenían que consagrarlos a Jehová. ¿Qué hizo Acán? Todo lo contrario a las instrucciones de Dios. Voy a leer Josué 7, versículos 20 y 21, no va a estar en pantalla. Dice, y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Ese deseo intenso y pecaminoso en el corazón de Acán tomó control de su voluntad y lo llevó a romper otro mandamiento. Él vio un manto, plata y oro, primero los codició y después se los robó y los escondió. La codicia produjo robo, engaño
y juicio. Y así es como comienzan muchos de nuestros pecados, con la codicia, con ese deseo pecaminoso. Primero vemos algo que queremos, luego comenzamos a pensar cuánto lo queremos y también comenzamos a justificar por qué lo queremos. Pronto comienza a dominar nuestros pensamientos hasta que finalmente se convierte en una obsesión. Y cuando llegamos hasta ese punto, actuamos cometiendo otro tipo de pecados. Hay una progresión. En Santiago 1, versículos 13 y 15 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago nos enseña que la codicia da a luz el pecado y ¿qué? Termina en muerte. Pienso que por eso es que Dios incluyó la codicia en sus 10 mandamientos. Porque los deseos pecaminosos nos llevan a los deseos de muerte. La Biblia presenta una y otra vez la codicia como un pecado del corazón, que da origen a otros pecados. Esto nos muestra que el 10º mandamiento va a la raíz de muchos otros pecados y nos puede llevar a romper cualquiera de los otros 9 mandamientos. Les voy a dar otros ejemplos bíblicos rapidito. No todos, porque si no estuviéramos aquí todo el día. Primero, Eva, en Génesis 3:6. La caída comenzó con un deseo desordenado. Génesis 3:6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué hizo ella? Eva, ella vio, deseó, tomó y comió. Vemos que la codicia, por algo que Dios había prohibido, llevó a la desobediencia y al pecado. Y todos sabemos las consecuencias, ¿verdad? Fueron unas consecuencias fatales. Fatales. David, en 2 de Samuel 11, David no comenzó cometiendo adulterio. El primero vio a Betsabé y ¿qué hizo? La deseó. Después vino adulterio, engaño, hasta el asesinato de Urías. Todo comenzó con un deseo pecaminoso. Judas Iscariote, en Juan 12, 4 al 6 y Mateo 26, Judas amaba el dinero. Juan nos dice que robaba de la bolsa del dinero. Esa codicia finalmente lo llevó a vender a Jesús por 30 piezas de plata. La codicia terminó en traición. Todos estos ejemplos ilustran y confirman la enseñanza de Santiago 1 y 14 y 15 que leímos hace unos minutos, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Iglesia, tenemos que reconocer que la codicia casi nunca viene sola. Es el pecado del corazón que abre la puerta a muchos otros pecados. Antes de que alguien robe, antes de que alguien adultere, antes de que alguien mienta o asesine, primero ha permitido que un deseo pecaminoso entre en su corazón. Esa es precisamente la razón por la que el 10º mandamiento ocupa un lugar importante al final de los mandamientos. Dios no solo quiere transformar nuestras acciones, Él quiere transformar nuestros deseos, porque de ellos nacen nuestras acciones.
Y no podemos dejar de leer a Primera de Timoteo 6:9 que dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que es codicia, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La codicia puede ser tan fatal como cualquier otro pecado. ¿Escucharon bien eso? La codicia puede ser tan fatal como cualquier otro pecado, lo que nos debería llevar a preguntarnos, ¿qué desea mi corazón? ¿Qué desea mi corazón? Y no solo eso, ¿a dónde me puede llevar ese deseo? Iglesia, hay tres cosas que el 10º mandamiento revela. Y el primer punto sobre la codicia que debemos considerar es que la codicia también revela los ídolos de nuestro corazón. En Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la, ¿qué? O sea, la codicia, que es idolatría. Pablo nos enseña que como creyentes debemos hacer morir los deseos pecaminosos que todavía luchan dentro de nosotros. Entre ellos menciona la codicia y añade que la codicia es idolatría. ¿Por qué? Porque hace que deseemos, amemos y hasta confiemos en algo más que en Dios para obtener lo que solo Él puede darnos. En otras palabras, la codicia no es simplemente querer algo. Es quererlo tanto que ese algo ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Es idolatría porque la codicia reemplaza a Dios. Y cuando codiciamos algo, ese algo se puede hacer, nos puede hacer pensar que seremos plenamente felices. En otras palabras, ese objeto o ese algo se convierte en nuestro salvador funcional. O también podríamos decir que la codicia revela lo que adoramos. Lo que deseamos, lo más que deseamos suele ser lo más que valoramos. Si nuestro mayor deseo o nuestro mayor anhelo no es Dios, nuestro corazón ha levantado un ídolo. Otra cosa también es que la codicia nos hace depender de las cosas creadas. En lugar de confiar en Dios para nuestra satisfacción, buscamos seguridad, buscamos identidad, esperanza o gozo en las cosas que Él creó. Y la realidad es que la codicia desobedece el primer mandamiento. Aunque el 10º mandamiento dice no codiciarás, en realidad nos lleva al primero. No tendrás otros dioses delante de ti. Cuando codiciamos, estamos diciendo con nuestro corazón y nuestras acciones que algo es más importante para nosotros que Dios. Y como hemos dicho, el 10º mandamiento no solo condena los deseos pecaminosos, sino que expone el verdadero problema del corazón. Cuando codiciamos, revelamos que hay un ídolo gobernando nuestro corazón en lugar de Dios. Ahora, ¿qué más revela el 10º mandamiento? Revela que solo en Dios encontramos la verdadera satisfacción. Ninguna posesión, ningún éxito, ninguna relación, ningún logro puede llenar el vacío del corazón humano. Solo Dios puede hacerlo. ¿Quiénes creen en esa verdad? Amén, ¿verdad? Cuando Cristo es suficiente para nosotros, la codicia pierde su poder. ¿Escucharon bien? Cuando Cristo es suficiente para nosotros, la codicia pierde su poder. Entonces, iglesia, la cura para la codicia es buscar satisfacción,
buscar esperanza, felicidad y significado en Dios y su provisión. Y no en las cosas del mundo. O para ser específico, en las cosas que le pertenecen a nuestro prójimo. El pastor, autor y teólogo John Piper escribió lo siguiente: la codicia es desear algo tanto que pierdes tu satisfacción en Dios. Y eso es bien cierto, iglesia. Cuando perdemos nuestra satisfacción en Dios, comenzamos a buscarla en otra parte. Y cuando buscamos satisfacción en otras cosas, casi siempre comienza con la codicia. Y cuando codiciamos, desconfiamos de Dios y su provisión, y desconfiamos de su soberanía y de su providencia. Desconfiamos de su amor, desconfiamos de su poder, desconfiamos de su autoridad. Desconfiamos de su gracia, de lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo opuesto a la codicia? Satisfacción en Dios. Por último, hermano, hay otra cosa que este mandamiento revela. No solo revela nuestro pecado, sino que revela nuestra necesidad de un Salvador. En Romanos 7, versículos 7 y 8 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no lo hubiera dicho. O si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. O sea que la ley me dice lo que es codicia. Y cuando yo leo lo que dice cuando leo la ley que dice que es codicia, siento codicia. Pablo nos dice que la ley de Dios nos revela y define lo que es pecado. Y la misma ley es la que provoca en nosotros el pecado. Entonces, pregunto, ¿será mala la ley? No, el problema no es la ley, iglesia. El problema es nuestro corazón. Nuestro corazón pecaminoso, que usa la ley para aumentar el pecado en nosotros. Entonces, la ley de Dios primero revela y define lo que es pecado. Segundo, es evidencia de que todos somos pecadores. Y tercero, nos deja ver nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. Iglesia, aunque no lo creas, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Frente a la ley, somos pecadores. Pero cuando venimos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados a través de su muerte y resurrección. Recibimos la promesa de la vida eterna con Dios. Recibimos la promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y recibimos la promesa que Él nos ayudará en toda prueba y aflicción. Iglesia, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Dios provee todo lo que necesitamos y nuestra fe en Dios es la respuesta a nuestra insatisfacción. Vuelvo a repetirlo, Dios provee todo lo que necesitamos y nuestra fe en Dios es la respuesta a nuestra insatisfacción. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase. El teólogo, autor reformado Michael Horton escribió lo siguiente: no es la pobreza o la riqueza lo que nos lleva a la satisfacción y la confianza en el Señor, sino la confianza de que si Dios proveyó tan ricamente para nuestra salvación al elegirnos, redimirnos, llamarnos, adoptarnos, justificarnos y al enviarnos su Espíritu para hacernos crecer en semejanza de Cristo, entonces seguramente podemos contar con Él para los asuntos menos esenciales de la vida diaria. Jesús mismo dijo en Mateo 6:3, pero busquen primero su reino
y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Iglesia, lo primero, lo principal, lo único que realmente importa es que confiar en Jesús. Él es todo suficiente para nosotros. Jesucristo es todo suficiente y Él es la cura para la codicia. Ahora, ¿qué del tractor? Eso es algo tan simple, pero es pecado, hermanos. Es pecado. Con el ejemplo de codiciar el tractor, tengo que recordar que el tractor es algo físico y pasajero. La satisfacción y el gozo que voy a sentir es temporera. Ustedes saben que después de conseguir mi tractor, ya la semana quería otro. Más rápido, más poderoso, más caro. Porque nada creado nos trae satisfacción. Y eso es por lo pecador que somos. Por lo pecador que soy, siempre voy a ser tentado a codiciar algo más. El gozo y satisfacción que me brinda Jesús es instantáneo y es eterno. Iglesia, estoy 100% seguro que cuando salgamos de este servicio vamos a ser tentados a codiciar. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón y busca tu esperanza, tu satisfacción y tu felicidad, tu gozo en Jesucristo. No quiero irme sin antes leer a Hebreos 13, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, que es codicia, contentos con lo que tienen, porque Él, Dios mismo, ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por mostrarnos por medio de tu palabra que la codicia revela lo que hay en nuestros corazones. Y te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos buscado en las cosas de este mundo la satisfacción que solo tú puedes dar. Ayúdanos a morir al pecado y estar contentos con lo que nos has dado. Y ayúdanos a encontrar nuestro mayor gozo en tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu transforme nuestros deseos para que te amemos a ti por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos.